Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. La Ley General de Salud establece que toda mujer embarazada, independientemente de su condición social o lugar de nacimiento, tiene derecho al cuidado prenatal que corresponda a sus necesidades. El control prenatal ha disminuido las muertes maternas, las muertes fetales y ha reducido notablemente las complicaciones fatales del embarazo. También el control prenatal permite detectar todos estos problemas anticipadamente y prepararnos para ellas. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Deyanira Nájera Cerda, especialista en ginecología y obstetricia de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, aprovecha la oportunidad para obtener información de primera mano sobre control prenatal con la doctora Deyanira Nájera Cerda. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. ¿Cómo definimos la gestación? Bueno, la gestación la podemos definir como aquella etapa fisiológica de la mujer donde lleva y sustenta el crecimiento de un embrión a un feto dentro de su vientre hasta su nacimiento, lo que conocemos como embarazo. Es decir, se trata de una etapa completamente sana en la mayoría de los casos. O sea, no es una enfermedad. No, claro que no. Es simplemente una etapa fisiológica por la que atraviesa la mujer. Esto es muy interesante porque la mayoría de las veces cuando ya van a hacer el bebé, le preguntan, ¿ya te vas a aliviar? Si no estás enferma, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la duración del embarazo? Bueno, tiene una duración en días, 280 días, o semanas, 40 semanas, o 10 meses lunares, es lo que abarca un embarazo. Ese es algo que hay que marcar la diferencia, porque a veces pensamos que son 9 meses, pero en realidad son 10 porque se cuentan de 28 días. Así es, y a veces también se revuelve mucho con las semanas. Nosotros generalmente en el consultorio lo manejamos por semanas, entonces siempre nos dicen, bueno, ¿y qué mes es? Sí, ¿a qué mes corresponde esta semana? ¿No? Así es. Hay que ver esto. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia prenatal? Como lo mencionabas al principio, pues obviamente disminuir la mortalidad tanto de la mamá como del bebé y obviamente identificar en cada mujer embarazada el riesgo que tiene gestacional esa mujer. Hay embarazos de alto riesgo y hay embarazos de bajo riesgo, por eso es muy importante vigilar. ¿Cuándo es el momento para hacer la primera visita prenatal al ginecólogo? Bueno, lo ideal sería antes de que estén planeando un bebé, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero muchas veces no se puede, ¿verdad? Entonces, en cuanto la mujer se sepa que ya está embarazada, ya debe de acudir lo antes posible al ginecólogo. ¿Por qué? Porque en esta primera visita vamos a establecer primeramente cuántas semanas tiene de embarazo. Vamos a establecer su fecha probable de parto. Aquí quiero profundizar un poquito con esta fecha probable de parto, que va a variar en mujeres regulares. Podemos sacarlas dependiendo de una regla que conocemos de Nigli. ¿Qué es eso? Su fecha de última regla, 7 días menos 3 meses. Por ejemplo, si nos dice mi fecha de última regla fue el 10 de diciembre, bueno, le vamos a asumir 7 días. Entonces va a ser el 17. Y le vamos a disminuir a ese mes los 3 meses. Entonces va a ser su fecha probable el 17 de septiembre. Esto se puede sacar muy bien en mujeres que son regulares, pero aquellas mujeres que son irregulares, que no tienen ciclos cada mes, o aquellas que se embarazan porque se les falla el método anticonceptivo, no podemos llevar a cabo esta regla porque es una fecha de última menstruación incierta. Entonces tenemos que establecer su fecha probable de parto por el ultrasonido, que lo hacemos en esta primera cita. Aparte, en esta primera cita, pues le damos recomendaciones generales y mandamos a hacer estudios de laboratorio. Esas recomendaciones generales a las que se está refiriendo, ¿cuáles son? Bueno, son varias, ¿verdad? Podríamos empezar, por ejemplo, con la alimentación. Aquí la alimentación no quiere decir que va a comer por 2, más bien, ¿verdad? Que vamos a hacer una alimentación buena en calidad
y vamos a dividirla en quintos, lo que nosotros llamamos dieta fraccionada en quintos. Por ejemplo, sus 3 comidas que ella hacía, pero a media mañana hay que hacer un break y a media tarde. También le hacemos recomendaciones sobre las relaciones sexuales. Generalmente, si no hay ninguna contraindicación, pueden seguir con su vida sexual, pero si hay una amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, entonces pues las cancelamos. De viajes también es otra pregunta común. Generalmente, si no hay ninguna contraindicación, hasta la semana 32 pueden realizar los viajes. Y a veces vamos también a dar suplementos dependiendo de cada mujer: hierro, calcio, ácido fólico. ¿Y los exámenes básicos de laboratorio que se indican en esta primera consulta para una mujer embarazada, cuáles son? Bueno, a todas las mujeres embarazadas de inicio vamos a hacer estudios de sangre que abarca una biometría hemática completa. Ya sabemos que en el embarazo hay una anemia fisiológica, entonces tenemos que saber qué valor de hemoglobina trae esa mujer embarazada. Una química sanguínea completa, exámenes infecciosos como el HIV, el VDRL, por si sale un seropositivo, pues darle tratamiento inicial y obviamente pues evitar una infección al bebé. Grupo sanguíneo y RH, es importante saber esto, y un examen general de orina, porque ya sabemos que en el embarazo son muy frecuentes las infecciones de vías urinarias, y estas infecciones de vías urinarias pues obviamente nos van a dar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Entonces es importante, y de hecho es el examen que casi cada mes lo estamos repitiendo. Cuando hablaba de determinar la edad gestacional a través de un ultrasonido, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, mire, este ultrasonido es un método no invasivo. Son ondas sonoras que nos permiten visualizar el embrión o el feto. Entonces, en las primeras semanas, hasta la semana 6, lo hacemos vía transvaginal. Y esto es, pues obviamente, para ver si hay vitalidad y establecer las semanas. Y ya posteriormente, la semana 8, ya lo podemos hacer vía abdominal. Es muy importante mencionar que obviamente no causa daño al bebé y podemos hacerlo en cada consulta sin ningún riesgo. ¿Qué es un embarazo de alto riesgo y qué tan frecuente se presenta este tipo de embarazos? Un embarazo de alto riesgo es aquel embarazo que puede causar una lesión o daño o muerte tanto a la madre como al feto, y hay una frecuencia de entre un 10 a un 15%. ¿Y cuáles son los casos de embarazo de alto riesgo? ¿Qué ejemplos nos podría dar? Bueno, primero pues una vía diabética gestacional, una presión arterial en el embarazo, gemelos, los extremos, ya sea adolescentes o por arriba de los 35 años, las catalogamos como embarazo de alto riesgo. Claro, también valoramos en cada consulta, dependiendo de los antecedentes, y vamos clasificándolas. Por ejemplo, si hay antecedentes heredofamiliares de diabetes, presión alta, malformaciones congénitas, la edad como mencioné, o la misma mujer si tiene antecedentes ginecobstétricos, que venga un embarazo de alguna infertilidad, que haya tenido abortos, que haya tenido algún óbito, que padezca anemia, que tenga presión alta. Todo eso nos clasifican en un embarazo de alto riesgo. ¿Cuáles son, digamos, las acciones que se tienen que tomar cuando se trata de un embarazo de alto riesgo? Primero, pues obviamente el control prenatal estricto, ¿verdad? Vamos a hacer una histeria clínica complementaria, vamos a hacer estudios complementarios, vamos a tener una vigilancia más estrecha de esas pacientes. ¿Cada cuánto tiene que acudir la paciente embarazada a la consulta prenatal? Bueno, cuando es su primer bebé tiene que tener un mínimo de 12 consultas. Cuando ya tiene otro bebé, un mínimo de 10 consultas. La Organización Mundial de la Salud es lo que marca. Y generalmente decimos que desde que sabe que está embarazada hasta la semana 32, la consulta debe ser cada mes. De la semana 32 a la semana 36, más frecuente, cada 15 días. Y de la semana 36 hasta que ya tiene el bebé, es cada semana. Una vez que se realizó ya la primera visita prenatal en donde se estableció la fecha probable de parto y la edad gestacional,
En las visitas subsecuentes, ¿cómo se va llevando a cabo este control? Digamos, ustedes dividen el embarazo en primero, segundo y tercer trimestre. ¿Cómo es diferente en cada caso la consulta? Bueno, primero en cada consulta, bueno, ya vimos la frecuencia que hay que ir al ginecólogo y luego en cada consulta actualizamos la historia clínica completa. Vamos a hacer estudios complementarios, como lo acaba de mencionar. Por ejemplo, en el primer trimestre, a la semana 12, tenemos que hacer un ultrasonido donde nos indique la translucencia nucal y la presencia de hueso nasal. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquellas mujeres que tienen más engrosado la translucencia nucal o tienen ausencia de hueso nasal, podemos decir que este bebé tiene alguna malformación congénita. A eso nos sirve. En el segundo trimestre lo complementamos con un ultrasonido de segundo nivel para ver si hay algún otro marcador positivo para alguna aneuploidía. Estos estudios que se hacen, entonces se hacen con la finalidad de descartar que exista algún problema, como acaba de mencionar, que pudiera estar afectando la salud del bebé. Así es, son estudios complementarios y que nos dicen el riesgo de cada mujer de tener un bebé con algún tipo de problema. También en la semana 15 se hace el estudio de triple marcador. Todos los vamos complementando. No solamente uno nos acierta o nos descarta alguna malformación. Cuando vamos dando el seguimiento es como nos damos cuenta. Y ese triple marcador, ¿cuál es la utilidad que tiene? Es un estudio que se hace de la semana 15 a la semana 18, se hace en sangre, es en ayunas y obviamente nos da el valor de 3 hormonas, el estriol, la globulina coriónica humana y la alfa-fetoproteína. Y dependiendo de los niveles séricos que tenga cada mujer, ya nos indica si tiene un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto de algún síndrome. Por ejemplo, síndrome de Down, trisomía 18 o defectos del tubo neural. O sea, todo esto se puede hacer a través de los estudios de laboratorio que se están haciendo. ¿Cuáles otros factores de riesgo gestacional pueden ser importantes de mencionar? Lo que le mencionaba, pues obviamente que la mujer tenga antecedentes de infertilidad, amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, presión alta en el embarazo. Todo esto nos condiciona, ¿verdad?, un embarazo de alto riesgo. ¿De qué manera puede afectar al embarazo que una mujer tenga, por ejemplo, un antecedente de diabetes, que sea diabética desde antes del embarazo? Bueno, si es diabética desde antes del embarazo, para buscar el embarazo tiene que tener un buen control, primeramente, ¿verdad? Una buena dieta y ahora sí buscar el embarazo. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus nos puede provocar malformaciones congénitas o ya embarazada, ¿verdad? Óbitos, que dice muerte fetal. Y cuando la mujer no es diabética, pero durante el embarazo se vuelve diabética, ¿cómo puede afectar esto al embarazo? Bueno, primero, pues obviamente en los controles prenatales a todas las mujeres se les va a hacer el tamizaje de glucosa y ahí vamos a clasificar, ¿verdad?, cuál es candidata a una curva de tolerancia a la glucosa para descartar la diabetes gestacional. Una vez que ya se hizo el diagnóstico, la vamos a clasificar. Ya tenemos una clasificación que hay una se corresponde solamente con una dieta nutricional, pueden mantener sus controles y requieren algunas de medicamento. Esto ya lo individualizamos a cada paciente, porque como le digo, obviamente que son niños macrosómicos o inclusive, ¿verdad?, niños que pueden haber una muerte fetal. Y cuando un bebé es macrosómico, ¿qué significa? ¿Qué problema puede representar esto? Bueno, obviamente son niños que obviamente a veces no pueden tener un parto. Si son bebés muy grandes, muy pesados, ¿como cuánto pueden llegar a pesar? Generalmente arriba de 4 kilos. Entonces es difícil que un bebé de este peso pueda nacer a través de la vía vaginal, tendría que ser una cesárea. Bueno, se valora dependiendo de la pelvis, pero porque ya sabemos que también a veces en estos niños grandes puede haber una distocia de hombros, entonces obviamente lo individualizamos a cada mujer si se le puede dar trabajo de parto o no. ¿Cuánto se espera? Esta es una pregunta que nos han hecho durante la semana a través de las redes sociales. ¿Cuánto se espera que
aumente de peso una mujer durante el embarazo? Ok, eso es muy importante porque como dijimos, no va a comer por dos, va a comer mejor, ¿verdad? En calidad y en cantidad. En promedio hablamos de 9 a 12 kilos. Hay mujeres ya que lo inician con sobrepeso. Ya, si tienen un índice de masa corporal por arriba de los 30, entonces lo máximo que le vamos a decir que aumente son 7 kilos. Si tenemos a alguna paciente, ¿verdad?, con desnutrición, un índice de masa corporal por abajo de los 20, entonces esa puede aumentar 15, pero en promedio hablamos de 9 a 12 kilos. Generalmente mencionamos que es 1 kilo por mes, aunque ya sabemos que en el primer trimestre generalmente no aumentan porque andan con náuseas, andan con vómito, pero posteriormente a partir del cuarto mes ya van ganando el peso y generalmente es 1 kilo por mes. Es más común que en el primer trimestre incluso bajen de peso. Así es, porque hay muchas que tienen muchos malestares estomacales, muchas náuseas, muchos vómitos, mucha salivación, a los olores también, entonces esto no les permite pues, comer adecuadamente, limitan su alimentación y obviamente que se mantienen en el mismo peso o bajan, ¿verdad? Pero es normal, no es así tampoco que si de una consulta a otra nos bajó 1 kilo pero está vomitando, sabemos que es por eso, que lo va a recuperar posteriormente. Y ya entonces, una vez que pasan esos malestares del primer trimestre, entonces sí empieza a ganar peso de acuerdo a como nos acabas de mencionar. ¿Qué es ese estudio que se llama cardiotocografía y cuál es la utilidad que tiene a lo largo del embarazo? Bueno, es una de las herramientas que también tenemos y que utilizamos nosotros los ginecólogos para saber si hay bienestar fetal. Y este estudio lo hace mediante un registro gráfico de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, vamos a poner a la paciente en decúbito lateral, izquierdo, en posición... Es decir, se pone de lado. De lado, acostada en semifoliar, ¿verdad? Y vamos a poner 2 traductores. Uno nos va a marcar la frecuencia cardíaca fetal y otro si hay actividad uterina. Y este registro nos va a dar una gráfica donde va a mostrar si hay ascensos o si hay descensos. Nosotros ya sabemos que si tenemos en un lapso de 10 minutos 2 ascensos, lo traducimos nosotros como si fuera un trazo reactivo. Esto para nosotros lo traducimos como un bienestar fetal. Le podemos decir a la mujer, tu bebé en este momento está bien. Pero si no tenemos ningún ascenso, entonces podemos decir, bueno, ese es un trazo no reactivo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos, ¿verdad?, garantizarle un bienestar fetal. Entonces pedimos una flujometría Doppler para ver cómo está este bebé y ahora sí, ¿verdad?, ver si está sufriendo o no. Claro, este registro tiene que tener condiciones, no tiene que venir tampoco en ayunas, porque si también viene en ayunas, pues ya sabemos que el bebé casi no va a tener ascensos porque no se va a estar moviendo. ¿En qué etapa del embarazo se realiza este estudio? Bueno, es un estudio que si hay una indicación, lo podemos hacer a partir de la semana 32. Por ejemplo, si hay actividad uterina, si hay presión alta, si hay diabetes, lo podemos hacer antes. Pero si no hay ninguna indicación, si es un embarazo de bajo riesgo, generalmente lo realizamos a partir de la semana 37. Va a su consulta y entonces complementamos esa consulta con ese registro. Doctora, hay un estudio del que nos están preguntando a qué se refiere la amniocentesis, para qué sirve, a quién se le debe hacer. Bueno, este estudio no se realiza a todas las mujeres, no es un estudio que se haga de rutina. ¿Por qué? Porque es un estudio que es invasivo, entonces vamos a hacérsela solamente a aquellas mujeres que tengan edad de mayor de 35 años, que hayan tenido algún hijo con alguna cromosopatía, que los estudios que nosotros ya realizamos, como es el triple marcador, el ultrasonido de segundo nivel, que nos marcó que probablemente traiga alguna malformación congénita, entonces son a las pacientes que se los ofrecemos. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir saber el cariotipo del bebé. Es un estudio que lo realizamos entre la semana 14 y 16 y se hace a través de una punción para obtener líquido amniótico. Y con esto, obviamente nos guiamos por ultrasonido, ¿verdad? Y ese es un estudio que ahora sí confirma si el bebé tiene alguna malformación o no. Pero le repito, no es rutinario y no se le hace a todas porque obviamente si es un método invasivo, pues también puede tener complicaciones. Claro.
Durante cada una de las visitas de control prenatal se realiza un ultrasonido en el consultorio, pero además existen otros estudios que son complementarios y que se van a hacer de acuerdo a la etapa en que se encuentra el embarazo. ¿Cuáles son esos estudios de ultrasonido complementarios y se indican a todas las mujeres o solamente a algunos casos? Bueno, esos ultrasonidos que mencionan son muy importantes. Estos sí están indicados en todas las mujeres porque estamos hablando que el ultrasonido no es invasivo, es un método que no duele y obviamente son ondas sonoras que no causan ningún problema. Entonces están indicados en todas las mujeres. Como usted lo menciona, en cada consulta realizamos uno para ver cómo va el crecimiento del bebé, pero son 4 en especiales que hacemos durante todo el embarazo. El primero es en la semana 12 para medir la translucencia nucal y el hueso nasal. Vamos a complementar este primer ultrasonido con un ultrasonido de segundo nivel. Este ultrasonido de segundo nivel lo pedimos en la semana 18 a la semana 22. Es para complementar y ver si hay un marcador positivo. O sea, van a medir que el fémur, la medida del fémur corresponda, que tenga sus 4 cavidades cardíacas, o sea, que el bebé esté bien formado. El ultrasonido de cuarta dimensión, que lo pedimos generalmente a partir de la semana 24. Por ejemplo, si el ultrasonido de segundo nivel nos dice que el bebé tiene un labio paladar hendido, bueno, pues vemos viendo el rostro, pues ya también lo podemos confirmar. O sea que no nada más sirve para ver la carita del bebé, que es la parte social de ese estudio por el cual muchas mamás lo piden, sino que también tiene una utilidad para diagnóstico. Así es, ¿verdad? Como usted lo dice, la mayoría no lo piden para ver la carita del bebé, pero a nosotros también nos sirve para confirmar algún dato que hubiéramos visto en el ultrasonido de segundo nivel. Y en el tercer trimestre hacemos la flujometría Doppler. ¿Qué es esto? Vamos a medir las resistencias de 3 vasos, los vasos uterinos, la cerebral media y los vasos umbilicales. Estos, dependiendo del flujo, ya nos dicen si tienen resistencias o no. Esto nos indicaría también, como hablábamos hace ratito, de un bienestar fetal o no. Son 4 estudios, ¿verdad? 4 ultrasonidos que complementamos aparte de los de cada consulta. Nos está preguntando en qué consiste que le digan a la mamá que tiene una circular de cordón. Bueno, el cordón umbilical mide 50 centímetros, entonces es muy común, yo siempre les digo en la consulta, pues que obviamente se enrede, que el bebé lo traiga como bufanda, que lo traiga en el cuello, eso es común y no debe de ser un dato extremadamente de alarma. Claro, obviamente también vemos en este ultrasonido que la cantidad de líquido sea adecuada. Si traemos un líquido bajo, lo que nosotros llamamos oligodramios, pues este puede ser leve, moderado, severo. Si es un oligramio severo, entonces ahí sí nos va a preocupar, ¿verdad?, que el niño traiga una circular al cuello. ¿Por qué? Porque puede haber una compresión de cordón. Pero son los casos mínimos, ¿verdad? Normalmente, si trae una circular al cuello y el líquido está bien, no hay problema. Y no hay por qué angustiarse, porque esto generalmente les genera mucha angustia a las mamás. En este sentido, ¿cuáles serían los datos de alarma que hagan que una mujer, aunque no le toque todavía ir a su visita prenatal, acuda inmediatamente con su ginecólogo o incluso a un servicio de urgencias? Bueno, nosotros ya le mencionaba que en cada consulta decimos de estos signos, pero uno, por ejemplo, sangrado. En ninguna etapa del embarazo es normal que haya un sangrado. Entonces, si la mujer presenta sangrado, es motivo para acudir a urgencias. Salida de líquido. También a veces hay unas cervicovaginitis muy abundantes que hace que la mujer esté teniendo húmeda su pantaleta, pero también a veces hay ruptura prematura de membranas que se manifiesta con salida de líquido. Entonces es muy importante que si hay salida de líquido, tiene que acudir en ese momento a que la revisemos. Infecciones de vías urinarias, si está teniendo molestias al orinar, entonces es importante descartar que no haya una infección. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estas infecciones nos pueden dar amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino. Entonces, si se presentan estas molestias, hay que ir aunque no nos toque todavía la consulta. Otro es también el edema. ¿Qué es el edema? Bueno, lo conocemos generalmente como que la hinchazón de pies, ¿verdad? A veces ya en el último trimestre puede ser normal que traiga edema, o sea, en el tercio inferior de los
de los miembros inferiores. Eso a veces lo catalogamos como normal, a veces también depende mucho de la actividad física, si estuvo mucho tiempo parada, si estuvo mucho tiempo sentada. Pero si hay un edema que se sale más arriba, o inclusive de manos, o a veces también de cara, no es normal y es un signo de alarma para acudir a consulta. Otro signo de alarma sería dolor de cabeza. Claro, obviamente que también se acompaña de zumbidos de oídos. Entonces es muy importante aquí tomar la tensión arterial. Si esta tensión arterial está alta, también es un motivo para que la paciente tenga que estar en un servicio de urgencias para ver qué está pasando. Y otro muy importante, el dolor, porque el dolor, no debe de haber dolor abdominal para descartar a veces si no hay una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Generalmente son mujeres y su primer bebé pues no conocen si son contracciones o no, entonces nosotros le vamos a hacer un interrogatorio para ver cómo es ese dolor, si es un dolor como cólico que se parece a la menstruación o que es un dolor que se ponga la panza durita. O sea, nosotros ya lo vamos traduciendo y vamos checando si no es actividad uterina. Entonces sería otro dato, ¿verdad?, para acudir a urgencias, porque obviamente si es actividad uterina, pues puede instalar un trabajo de parto pretérmino, y esto obviamente pues trae consecuencias porque puede tener un bebé prematuro. Entonces todos estos signos deben de acudir al servicio de urgencias. Inmediatamente. Así es. ¿Una mujer que está embarazada puede hacer ejercicio? Bueno, qué bueno que lo menciona. Sí puede hacer ejercicio. Nosotros recomendamos aquel ejercicio de bajo impacto, natación, yoga, caminata. Y bueno, yo siempre les menciono a mis pacientes, sí, es que hacían ejercicio, ¿verdad? Porque a veces no hacemos y ya en el embarazo queremos empezar a hacer el ejercicio del embarazo. No es un buen momento. No, ¿verdad? Pero aquella que está acostumbrada, pues obviamente si no en ese momento le decimos, no vas a hacer ejercicio, pues ella se siente mal porque ya está acostumbrada. Entonces le decimos, reduce tu actividad. Si hacías 2 horas, ahora vas a hacer 1. Y si seas de alto impacto, pues no, ahora vamos a irnos por el de bajo impacto, como el que le acabo de mencionar, ¿verdad? La yoga, que es muy buena, la caminata, la natación, todo eso, ¿verdad? Lo puede seguir haciendo la mujer embarazada. En el caso de la ropa adecuada para el embarazo, es una pregunta que nos han hecho también con mucha frecuencia. Bueno, obviamente sugerimos siempre ropa cómoda, igual que el calzado, ¿verdad? A veces siempre, como usted dice, nos preguntan en la consulta, ¿me puedo poner tacones? Sí, si es una ocasión, se los puede poner. Generalmente recomendamos que siempre anden con un zapato cómodo, por 2 cosas, por los cambios que hay en la postura, ¿verdad? Que obviamente tener un zapato alto a veces incomoda un poquito más. Y segundo, las caídas. A veces, ¿verdad?, queremos que a la mujer embarazada no le pase nada, pero es a la que le pasa todo. Entonces, por eso recomendamos ropa y obviamente zapato cómodo. Es que imagínense ustedes esos 9 kilos que trae de más y que están concentrados en la parte central, y además como que se modifica un poco el equilibrio, ¿verdad?, el centro de equilibrio, y luego le agregas los tacones, pues como que todavía estás aventando más hacia adelante y hay más facilidad de que se pueda caer una mujer. Así es, y por eso es preventivo. Si algún día tiene una fiesta, se los puede poner, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero siempre por eso recomendamos. Tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Así Caminar con más cuidado, bajar en las escaleras deteniéndose siempre del barandal y hacer todo eso con mucho más cuidado. ¿Qué otra recomendación general se hace para una mujer embarazada? ¿Cuáles son las mayores dudas que le llegan de repente? Otra que se nos había pasado, las vacunas, ¿verdad? Las vacunas también son otras recomendaciones que hacemos en el embarazo. 2 principalmente, la del tétano y obviamente ahorita que la temporada de invierno, la de la influenza. Sí se las pueden poner y es más, está indicado en el grupo de las embarazadas para prevenir, ¿verdad? Obviamente alguna complicación mayor, si es que le llega a dar un cuadro gripal, alguna neumonía, algo. También estamos, son de otras cosas de las que se recomienda a las mujeres embarazadas.